corazón preparado, humilde. ¿Vale, chicos? Vamos a empezar la palabra de hoy. Oremos. Señor Dios, te damos gracias. Padre, acudimos a ti en oración este día que tú nos has permitido volver a reunirnos, a volver a congregarnos en este lugar para que podamos seguir compartiendo tu palabra y seguir mostrando a estos niños tu palabra y tu verdad. Durante estos 3 días vamos a hacer un seminario bíblico para estos pequeños, en los cuales queremos, Señor, que tú obres en sus corazones y que tú obres en sus vidas. Te pedimos, Señor, que tú hagas así para que ellos no se vayan en la misma condición en la que vinieron a este lugar. Aunque son niños ahora, pero pronto irán creciendo, irán desarrollando cada vez más maldad dentro de su corazón, Señor. Porque eso es lo que sale del corazón del hombre, las malas cosas. Eso es lo que contamina al hombre. Por eso te pedimos que a través de tu palabra transformes ese corazón sucio, ese corazón manchado por el pecado, y lo vuelvas un corazón blanco como la nieve, un corazón blanco como la lana. Te pedimos, Señor, que durante estos días tú obres aquí en este lugar. Ayuda también a las familias de estos pequeños para que ellos sean también ejemplo de cómo deben vivir una buena vida cristiana. Y si alguna parte de la familia, un papá, una mamá, algún ser querido todavía no es de esta iglesia, todavía no ha recibido la salvación, te pedimos, Señor, que obres también en sus corazones para que toda la familia unida pueda servirte fielmente el resto de sus vidas. Te pedimos también por los pequeños que hoy no hayan podido venir. Ayúdales, Señor, para que próximamente puedan estar con nosotros. Y si hay algún enfermo, que se pueda sanar rápidamente, Señor. Y que durante estos días puedan venir con un corazón humilde y contristado. Te pedimos también por todas las iglesias de España para que también trabajen fuertemente, juntamente con los pastores, evangelistas y misioneros que hay aquí, predicando el Evangelio en estos últimos tiempos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en estas cosas y dejamos las demás en tu voluntad y oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Chicos, ¿habéis traído Biblia? Vamos a buscar en vuestras Biblias, y yo busco en la mía, vamos a buscar segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. Si alguno busca despacito, puede pedir ayuda al de al lado para que busque más rápidamente, ¿vale? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Vamos a leer juntos ya, ¿vale? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Vamos a leer a paso de caracol, despacito, ¿vale? 1, 2, 3. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ayer estuvimos aprendiendo que tenemos que recibir la salvación a través de escuchar la palabra de Dios. La salvación de un lugar que se llama infierno, al cual van las personas que no conocen a Dios. No que no crean en Dios o que hagan cosas malas. No, van al infierno las personas que no creen en Cristo, los que no creen en Cristo. Pueden creer en Dios, pero hay personas que creyendo en Dios aún así van a ir al infierno. Hay que creer en Cristo. Eso es recibir la salvación. Recibir el perdón de pecados. Recibir la vida eterna. Eso es la salvación. Todos tenéis un cumpleaños, ¿no? ¿Cuándo es tu cumple? Sí. El 11 de noviembre, ¿no? Ese día, ¿qué pasó contigo? Naciste, ¿no? Tú naciste, viniste a este mundo un 11 de noviembre, ¿no? Pues igual todos tenemos que tener un día de salvación, es decir, un día de nacimiento de nuestro espíritu. Porque aprendimos ayer que nuestro espíritu, ¿cómo está? Muerto. Por eso tiene que nacer de nuevo. En San Juan capítulo 3, Jesús le dijo a un anciano que se llamaba Nicodemo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ir al cielo. Para ver el reino de los cielos es necesario, es decir, es obligatorio nacer de nuevo. Para vivir en este mundo hay que nacer, ¿no? Hay que salir del vientre de la mamá. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Sí, hay que nacer del vientre de la mamá para vivir en este mundo. Pues para que nuestro espíritu tenga vida hay que nacer de nuevo espiritualmente. ¿Y cómo se nace de nuevo? También Jesús le dijo a este señor, a este maestro, lo que es nacido de carne, carne es. Nosotros somos carne, ¿verdad? Y nuestros papás son carne, por eso nosotros somos carne. Lo que es nacido de carne, carne es. Cristo dijo, lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces, por eso nosotros tenemos que nacer, ¿cómo? Espiritualmente. Aun estando vivos con nuestra carne, pero nuestro espíritu dentro de nosotros está muerto. Entonces, tiene que haber un día de salvación y espero que ese día de salvación sea mañana para algunos, ¿vale? Hay otros que ya tienen la salvación y habrá otros que todavía no puedan recibir la salvación. No porque ellos no quieran, no la deseen, sino porque Dios tiene que obrar en el corazón de cada uno de nosotros, ¿vale? Vamos a ver brevemente cómo terminamos ayer, ¿no? Por si a alguien se le ha olvidado, no creo que tengáis Alzheimer todavía, ¿verdad? Pero vamos a ver brevemente lo que vimos ayer. ¿Os acordáis ayer que estuvimos hablando lo último? ¿Os acordáis? De la ropa sucia, la ropa cuando está muy sucia hay que lavarla en la lavadora, ¿no? Cuando está sucia. Y ya cuando está demasiado sucia y no sirve para nada, hay que tirarla al vertedero. Pues igual Dios creó al hombre, ¿verdad? A su imagen. Pero el hombre manchó su alma, manchó su espíritu ¿con qué? Con pecado, ¿verdad? Así se ve mejor, ¿no? Vale. ¿Veis ahí el pecado? ¿Lo veis? Manchó su alma, no su cuerpo, sino su alma. Entonces Dios envió un diluvio, ¿verdad? Ayer estuvimos aprendiendo acerca del diluvio. ¿El diluvio ocurrió realmente o no? Sí, ocurrió realmente, ocurrió. El diluvio ocurrió. Un lugar concreto donde reposó el arca, da señales de dónde vino el agua, de arriba y de abajo, ¿verdad? Esa capa que cubría la tierra de vapor, de agua. Aprendimos muchas cosas de estas, ¿verdad? Y por último, también entendimos que igual que la ropa que ya no sirve para nada, vendrá un tiempo en que Dios castigará al mundo ¿con qué? Con fuego. Mirad. Vamos a leer juntos este versículo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5 al 7. Vamos a leer juntos, despacito, ¿vale? Venga. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esto no es para meter miedo a los niños. ¿A vosotros os han contado el cuento del hombre del saco? El hombre del saco, ¿no? ¿Y del coco? Duérmete que viene el coco. ¿O la bruja piruja? ¿No? ¿Nos han contado el cuento que viene el lobo? Nos han contado cuentos, ¿eh? Hay que contar cuentos. Normalmente a los niños se les cuenta cuentos para que se duerman, ¿no? En ocasiones los papás, cuando ven que no se duermen los niños, cuentan cuentos de miedo para que el niño tenga miedo y se duerma enseguida, ¿no? Pero la Biblia no es un libro para darnos miedo, sino es un libro para avisarnos, para exhortarnos, ¿no? Para darnos una llamada de atención. Es un aviso, no es para meternos miedo, no que quiera Dios darnos mucho miedo, ¿no? Sino que quiere avisarnos de las cosas que están pasando, que van a pasar y que han pasado, para que aprendamos cómo tenemos que vivir. ¿Vale, chicos? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Hay que aprender esto. No es para darnos miedo, sino que es para avisarnos, para avisarnos. Por ejemplo, cuando vuestros papás os dicen, cuando vayáis a cruzar la carretera hay que mirar a los lados y mirar que el semáforo está en verde para que no te pille un coche, ¿no? ¿Tu papá quiere meterte miedo con los coches? No, te está avisando de que si no cruzas como debes cruzar, un coche te puede atropellar y puedes tener un accidente. Dios nos quiere avisar. Ayer vimos esto también.
¿Quién son? Adán y Eva, ¿no? ¿Os acordáis de Adán y Eva, verdad? Adán y Eva. Estuvimos aprendiendo el huerto de Edén. Adán y Eva tenían el Espíritu de Dios, pero ellos cometieron pecado, desobedecieron la palabra de Dios. Y por desobedecer la palabra de Dios, Dios los echó del huerto de Edén, ¿verdad? Estuvimos aprendiendo sobre eso. Estuvimos aprendiendo que el hombre tenía dentro de sí, ¿qué? Espíritu de vida. Un espíritu, es decir, el Espíritu de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, quiere decir que el hombre tenía un espíritu, la imagen de Dios. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios. Esa es la imagen de Dios, el espíritu. Pero con el pecado el espíritu murió, ¿verdad? Murió. Después también aprendimos sobre el arca de Noé. El arca de Noé. Noé construyó un barco, ¿verdad? Entraron los animales, una pareja de cada animal, empezó a llover, todos los hombres murieron donde había aliento de vida, ¿verdad? Todo murió en la tierra. Pero vuelvo a repetir esto ayer. ¿Y hoy qué vamos a aprender? Hoy vamos a aprender esto. Un poquito más de historia. ¿Quién es? ¿Quién es? Moisés. Vale, vamos a aprender no solo de Moisés, vamos a aprender del pueblo de Israel. Porque hay que conocer la historia del pueblo de Israel para conocer la historia de Dios. Hay que conocer correctamente la historia de Israel para entender realmente lo que es la salvación, ¿vale? Y también, y tampoco es para daros miedo, pero para avisar, las señales del fin del mundo, la final de los últimos tiempos. Cristo habló de esto, de señales del fin del mundo, ¿vale? Pero no os preocupéis, no os preocupéis, pero sí tenéis que aprender esto, ¿vale? Hay que conocerlo bien. Mirad, ¿por qué en primer lugar vamos a aprender? Primera hora vamos a ver la historia del pueblo de Israel. Segunda hora vamos a ver las señales del fin del mundo, ¿vale? Entonces, primera hora, ahora, aprender del pueblo de Israel. ¿Por qué? Vamos a leer San Juan capítulo 4, versículo 22. Quiero que lo lean solo las chicas. Las chicas solo, ¿vale? San Juan capítulo 4, versículo 22. 1, 2, 3. Muchas gracias. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Quién está diciendo estas palabras? No. Cristo. Cristo está hablando con una mujer, la mujer del pozo, la mujer samaritana. Y le está diciendo, la mujer samaritana adoraba en un monte que había en su tierra. Ella adoraba en un monte cerca de su casa. Y la mujer dijo, pero es que vosotros adoráis en Jerusalén, nosotros adoramos aquí porque nos viene mejor. Y Cristo dijo, pues mira, ni aquí ni allí. Llegará un momento en que hay que adorar en espíritu, ¿verdad? Pero dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Eso le está diciendo la mujer. Dice, pero nosotros, Cristo está hablando de los judíos porque Jesús era judío, ¿verdad? Adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué significa esto, que la salvación viene de los judíos? ¿Que gracias a ellos podemos recibir la salvación? No. Que a través de los judíos vino Jesús a este mundo. Es decir, Jesús era judío. Por eso la salvación viene de los judíos. Jesús era descendiente de los judíos. Su padre era José, ¿verdad? Y María era judía también, ¿no? Él era judío. Entonces tenemos que aprender que Dios nos muestra a través de la historia del pueblo de Israel su plan. ¿Por qué Dios escogió al pueblo de Israel? ¿Por qué no escogió a España? ¿O por qué no escogió a Ecuador? ¿O a Bolivia? Porque era el pueblo más pequeño. ¿Por qué Dios escogió? Porque quiso, por su voluntad. La palabra nos enseña así, vosotros os he escogido no por ser más importante pueblo, sino por ser el más insignificante de todos los pueblos. Os ha escogido Dios. Pero principalmente Dios escogió al pueblo de Israel para unas cosas muy importantes. En primer lugar, ellos tenían que ser ejemplo. ¿Entendéis? El pueblo de Israel tenía que ser ejemplo a los demás. ¿Aquí hay algún hermano mayor? Los hermanos mayores, que levanten la mano, por favor. ¿Qué tienen que ser los hermanos mayores? Ejemplo para los pequeños.
Si el hermano mayor hace trastadas en casa, el hermano pequeño aprenderá a hacer trastadas en casa. Si el hermano mayor es desobediente, ¿verdad? El pequeño va a ser desobediente. Si el hermano mayor dice una mala palabra, el hermano menor, ¿qué va a hacer? Malas palabras. Por eso, el ejemplo. El pueblo de Israel tenía que ser ejemplo para los pueblos de alrededor. Ejemplo de cómo vivir, ¿para quién? Para Dios. De cómo vivir correctamente con Dios. También en Romanos capítulo 3 aparece que a los judíos les fue dada la palabra de Dios. Ellos fueron escogidos ¿para qué? Para recibir la palabra de Dios. No a otro pueblo, a los judíos. Ellos también fueron escogidos para que Jesús viniese al mundo a través de ellos, ¿verdad? Por eso fueron escogidos, por muchas cosas. Y tenemos que aprender su historia. Viendo la historia del pueblo de Israel, del pueblo judío, podemos ver, podemos tomar ejemplo de nuestras vidas. Y tomar ejemplo de lo que les ha pasado a ellos, nos pasará ¿a quién? A nosotros, ¿vale? Entonces, brevemente, no quiero que os durmáis porque esto de la historia es un poco pesado. A mí la historia no me gusta, me aburre, me duermo. Pero espero que vosotros, lo voy a hacer muy breve para que lo entendáis un poquito, ¿vale? Pero no os durmáis porque hay que entender esto bien. Mirad, yo lo tengo con dibujos. ¿Se ve bien? Pero mire, para que se vea mejor, voy a apagar la luz. Yo espero que se me vea bien por ahí atrás, aunque esté a oscuras. Mirad. Voy a dibujar. A ver si se ve. ¿Lo veis? ¿Veis lo que estoy dibujando? ¿No? Ah, espera, voy a coger un puntero más gordo. Es que estáis ciegos, ¿verdad? Estáis dormidos. A ver, un momento. Ahora, este mejor. Este es más gordo, ¿a que sí? Mirad, ¿quién es él? Ya no lo puedo repatear más. Le voy a borrar al pobre. ¿Quién es? Él es Abraham, ¿verdad? Él es Abraham. Abraham fue escogido por Dios. Un hombre llamado Abraham. Dios lo escogió para que él fuera el padre de una nación, el pueblo de Israel. Pero era solo un hombre, ¿verdad? Él era viejo y su mujer era estéril, su mujer no podía tener bebés. Pero Dios obró para que ellos pudieran tener un hijo. Y el hijo que tuvieron se llamó Isaac. Está ahí, ¿verdad? Ese es Isaac. Isaac tuvo dos hijos, uno llamado Jacob y otro llamado Esaú, que son los dos gemelos que están por ahí detrás. ¿Los veis? ¿Los veis los gemelillos por ahí escondidos? No, mirad, aquí hay uno y aquí hay otro. ¿Los veis ahora? ¿Sí, no? Vale. Jacob, que es este que está aquí, escondido, este morenete, tuvo estos 12 hijos. ¿Los veis? Esos, 12 hijos. Estos son los patriarcas, que se conoce como los patriarcas, que serían el origen de la nación de Israel. Su padre era Jacob, ¿vale? Y todos ellos, ¿sabéis dónde acabaron, chicos? Acabaron viviendo en... No, mirad lo que pone aquí. ¿Dónde acabaron viviendo? En Egipto, ¿vale? En Egipto. Voy a explicar desde aquí mejor. Entonces, Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Pero Jacob fue el escogido por Dios, que está aquí, Jacob, para tener 12 hijos, que serían los padres del pueblo de Israel. 12 tribus, 12 pueblos, ¿vale? Ellos acabaron, por el hambre, acabaron viviendo en Egipto. En Egipto. Y durante 400 años ellos sirvieron como esclavos. Durante 400 años. Después de esos 400 años, ¿veis aquí? Ellos estaban como esclavos. ¿Sabéis quién construyó las pirámides de Egipto? ¿Los egipcios? No, porque los egipcios eran un poco baguetes. Dios, no, tampoco Dios. Fueron los judíos los que construyeron las pirámides, ¿vale? Ellos, dice la Biblia que ellos estaban bajo dura servidumbre y eran ellos los esclavos y construían ladrillos y construían todo el material para los edificios.
Es entonces cuando aparece un hombre llamado Moisés. ¿Quién es Moisés? ¿Conocéis la historia de Moisés? ¿Sí? ¿Qué significa Moisés? Moisés. Moisés significa sacado de las aguas, ¿verdad? Porque todos los niños que nacían debían morir. ¿Sabéis esta historia? Los hijos de los judíos, los hijos de los hebreos, cuando las mamás lo tenían, daban a luz, esos niños tenían que morir. Porque no querían que hubiera muchos. Eran esclavos y entonces no quería que hubiera muchos porque eran un peligro. Ellos tenían muchos hijos, entonces en Egipto había muchos judíos, muchos hebreos. Y los mandatarios egipcios dijeron, no. Si no, un día van a crecer y van a ser más que nosotros, un pueblo más poderoso que nosotros, y nos van a poder, nos van a ganar. Entonces, por eso los niños eran asesinados. Pero la mamá de Moisés le salvó la vida. Y lo metió en un cesto, en una cesta de mimbre, y la dejó en el río Nilo. Y el río llevó a ese Moisés al palacio del faraón. El río pasaba por el palacio del faraón. Y la hija del faraón encontró a ese bebé y lo tomó para ella. Y lo crió como si fuera su hijo. Entonces Moisés se crió como ¿qué? Como un príncipe. Como un príncipe. ¿Vale, chicos? Moisés se crió como un príncipe. Pero él tuvo un problema con un egipcio y lo mató. Lo asesinó. Y tuvo que salir huyendo de allí. Y fue entonces cuando aprendemos la historia de que vio una zarza ardiendo. ¿Os acordáis de la zarza ardiendo? Y escuchó la voz de Dios y le dijo, Moisés, quita tu calzado porque la tierra que pisas santa es. Y Dios le dio una orden de liberar al pueblo de Israel de Egipto. Pero durante 40 años tuvo que esperar. Y él trabajó como pastor. Moisés, 40 años como príncipe y 40 años como pastor de ovejas. Y ya entonces, después de esos 40 años como pastor, Dios lo envió para sacar al pueblo de Israel de Egipto, de esclavitud. ¿Habéis visto la película del príncipe de Egipto? ¿No? La tenéis que ver, es muy interesante, ¿eh? Tenéis que verla, ¿vale? Cuenta la historia del pueblo de Israel, de cómo salió de Egipto. Moisés mandó sacar al pueblo de Israel, pero Faraón no quería dejar salir al pueblo de Israel. Por eso Dios envió 10 plagas. ¿Os acordáis de las 10 plagas? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera de las 10 plagas? Venga, quien lo sepa lo invito a merendar. ¿Lo estás leyendo? Ah, bueno. Estabas ahí con el dedete y digo, lo estás leyendo. ¿La sangre? ¿Qué le pasó a la sangre? El agua se convirtió en sangre, ¿no? Vale. Y luego después más plagas. Las ranas, ¿verdad? Las úlceras, los mosquitos, las moscas, piojos. A total 10. ¿Y la última de las plagas cuál fue? La muerte de los primogénitos. Muy bien, chicos. La muerte de los primogénitos. Entonces el faraón dejó salir al pueblo de Israel. Dijo, saca a este pueblo de aquí. No os quiero ver. Y entonces pudieron salir. Entonces hubo un milagro. El faraón se arrepintió y quiso matar a los judíos. Pero Dios obró. Vamos a ver una película, un trocito de película. Vale, un momento. No, película entera no. Película entera no.
has de hacer mis maravillas. Ya, hasta ahí. Otro día la ponemos entera, ¿vale? Otro día la ponemos entera. Es muy bonita. Pregunta de examen. ¿Faraón murió o se salvó? Pero ahí en la película parece que se salvó, ¿no? Entonces, ¿se salvó o murió? ¿Se salvó o murió? ¿Y dónde pone eso? Salmos, no, lo voy a buscar yo, mira, lo voy a leer. Salmo capítulo 136. Lo voy a leer yo para que no lo busquéis. Salmo, aquí en la película parece que el faraón se salva. Y en otras películas para mayores, también no de dibujos, también se salva, pero el faraón murió. Mirad, Salmo 136, versículo 15. Dice, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. El faraón murió sepultado por las aguas. Pero, ¿esta historia será verdad o es un cuento para niños? ¿Qué pensáis? ¿Las dos cosas? No pueden ser las dos cosas. O es verdad o es mentira. O es verdad o es un cuento para niños. Una fábula. Eso ocurrió realmente. Mirad. ¿Qué es? ¿Qué son? Juan, ¿qué son? ¿Un cadáver? ¿Una estatua? Momias. Son momias que hay en el Museo del Cairo. ¿Vale? ¿De qué color suelen ser las momias? Las momias suelen ser de este tono, un tono marrón. Las momias, como tú bien has dicho, son cadáveres de personas. Pero los egipcios hacían una cosa, y era momificar. ¿Sabéis lo que es momificar? ¿Qué es momificar? Ellos querían conservar los cuerpos de los reyes tanto como puedan, ¿vale? ¿Y sabéis cómo momificaban? Quitaban los órganos. El cerebro lo sacaban por la nariz. Metían un palo de hierro muy largo hasta que llegaba al cerebro y lo movían. Es decir, hacían batido de sesos.
y lo sacaban por las fosas nasales. Eso parece un poco asqueroso, ¿verdad? Pero para ellos era algo normal. Sacaban las tripas, el corazón, los pulmones y todos los órganos internos los ponían en vasijas que ponían al lado de la tumba. Y lo que quedaba, el resto del cuerpo, lo envolvían en vendas y le ponían aceites y perfumes para mantener al faraón, para mantenerlo, digamos, entero, de una pieza, ¿vale? Para que no se lo coman los gusanos. ¿Entendéis, chicos? Pues todas las momias son así como esta, todas, color marrón, marrón oscuro, debido a que la carne se estropea de igual manera, ¿verdad? Pero hay una momia, que es aquella, que se llama el faraón Mernetab, que no es igual, es de color blanco, y en la oreja parece que le ha mordido algo, tal vez un pez. Es la única momia así. Ese es el faraón que persiguió al pueblo de Israel. Mirad. Una momia normal y este es Merneptah. ¿Ves? Las momias son de color marrón, la cara muy deformada, las cejas están pintadas, lo que normalmente no se pintan las cejas, pero aquí como está cubierto de sal, tiene que pintar las cejas. Ese es el faraón que persiguió al pueblo de Israel y murió ahogado en el Mar Rojo. También, por el sitio por el que cruzaron Moisés y todo el pueblo de Israel es ese. Esa playa se llama Playa de Nuweiba. Playa de Nuweiba. ¿Es bonita o fea? Es muy bonita. Y chicos, a esta playa solo se puede llegar por una parte, por ahí. Solo se puede llegar por ahí. Por un camino muy estrecho. Por eso en la película hemos visto que Dios envió una columna de fuego, ¿no? Para detener al ejército de Faraón. Si hubiese sido en un sitio amplio, una columna de fuego no habría bastado, habrían rodeado, ¿no? Pero era un camino muy estrecho. Todo el pueblo de Israel estaba aquí congregado, aquí. La columna de fuego allí. Y aquí fue donde Moisés abrió las aguas y todos pudieron pasar a través del mar. Como esto. ¿Veis? ¿Se ve la columna de fuego ahí? ¿Sí? Vale. Entonces ha habido gente que ha leído la Biblia y dice, entonces por ahí pasaron, ¿no? Entonces ahí tiene que haber restos de algo, ¿no? Tiene que haber huellas, pruebas. Y han ido y han encontrado pruebas y huellas. Por ejemplo, aquí hay restos de ruedas de carros. ¿Ves? Esto es un eje de la rueda de un carro. Este de aquí, ¿ves? Es un eje de un carro y la rueda lleno de coral. Ahí hay otra rueda de carro. Esta es otra, esa es otra. Han sacado varias, muchas. También la playa de Nuweiba está en un lugar bajo, en el cual no hace falta quitar mucha agua para que puedan cruzar. Es por allí el lugar mejor para cruzar. Por eso Dios preparó ese lugar para que pudieran cruzar. Es una historia real. Es una historia real. Pasó realmente. ¿Y para qué Dios escogió al pueblo de Israel? Hemos dicho que para darle su palabra, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel salió de ese lugar de Egipto, ¿a dónde fueron? Al desierto, pero antes fueron a otro lugar. Fueron al monte Sinaí. ¿Os acordáis de los 10 mandamientos? Dios los llevó al monte Sinaí para darles la ley, su palabra, los 10 mandamientos. ¿Sí o no, chicos? ¿Sí o no? ¿Os habéis echado la siesta? Hay que dormir la siesta. Dios les dio su palabra. Por eso los llevó al monte Sinaí. En el monte Sinaí les dijo esto. En el monte Sinaí los reunió y les ofreció 2 cosas. Obediencia o desobediencia. ¿Entendéis? ¿Qué es obedecer? ¿Qué es obedecer? Obedecer. Hacer caso. ¿Qué es desobedecer? Vale. ¿Y vosotros qué sois? No habéis dicho nada. A veces sois obedientes, ¿a que sí? Otras veces sois desobedientes. No mintáis, porque os va a crecer la nariz como a Pinocho.
A veces desobedecemos y otras veces obedecemos. Pero Dios los reunió para saber si ellos querían ser su pueblo, si iban a obedecer su palabra. Si vais a ser obedientes, os doy mi palabra. ¿Vale? ¿Y que ellos qué dijeron? No, ¿qué dijeron de su boca? Sí, obedeceremos. ¿Queréis que yo sea vuestro Dios? Sí, Jehová será nuestro Dios. ¿Vais a obedecer? Sí, sí, sí. ¿Entendéis? Pero luego fue... No. Mirad. Obediencia o desobediencia. Si ellos eran obedientes, Dios les iba a dar una cosa llamada bendición. Esto aparece, por ejemplo, en Levítico 26, en Deuteronomio 28. En muchos lugares en la Biblia aparece que Dios cuidaría bien de su pueblo, siempre y cuando sean obedientes. Si sois obedientes, yo os bendeciré. Así, 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 así. Seréis benditos en vuestra casa, en el campo. Si sembráis tendréis mucha cosecha, tendréis muchos hijos. Será bendita vuestros animales, todo será bendito. Pero Dios dijo, si desobedecéis, ¿qué pasará? Maldición. Seréis malditos, vuestros animales malditos, vuestros hijos malditos, todo maldito. ¿Entendéis? ¿Entendéis bien esto, chicos? Bendición, obediencia, maldición, desobediencia. ¿Sí? Muy fácil, ¿no? Vale. Y Dios les dijo, escoged. Pero ellos escogieron, como hemos dicho, ellos escogieron ¿el qué? Desobedecer. ¿Y qué pasa cuando un niño desobedece? Castigan, ¿no? ¿Tus papás te castigan cuando desobedeces? Sí. Dios, cuando vio la desobediencia del pueblo de Israel, tuvo que castigar. Muy bien, castigar. Mirad, ¿sabéis quién es? Este es un rey de Israel. ¿Y sabéis qué está haciendo? ¿Sabéis qué está haciendo ahí? ¿No sabéis lo que está haciendo? Está quemando... ¿El qué? Las leyes. Está quemando la palabra de Dios. No está tomando en serio la palabra de Dios y la está quemando. ¿Eso es obedecer la palabra de Dios? No, eso no es obedecer la palabra de Dios. Eso es menospreciar la palabra de Dios. Mirad, esto quiero que lo entendáis bien. En Jeremías, capítulo 19, versículo 5, dice la Biblia que ellos quemaban con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. ¿Entendéis eso, niños? Aunque es una cosa de mucho temor y mucho miedo, pero el pueblo de Israel, cuando recibieron la palabra de Dios, Dios no les dijo que tenían que hacer eso. ¿Entendéis? Pero ellos querían tener otros dioses. ¿Sabéis lo que son los otros dioses? ¿Qué son otros dioses? Cualquier otra cosa que tú ames más que Dios. Ellos querían tener dioses como Baal, un dios que se llama Baal, otro dios que se llama Milcom, otro dios que se llama Astoret. Por ejemplo, ¿habéis ido al Starbucks con vuestros papás y vuestras mamás, al Starbucks? ¿Habéis ido alguna vez al Starbucks? El Starbucks es una tienda, una cafetería que hay muchas por todo el mundo. El logotipo, en los vasos aparece una chica, ¿no? Con unas estrellas. Esa es una diosa, la diosa Diana. Es un ídolo, que era una diosa que tenían hace muchísimos años. Hay muchos ídolos. Pues el pueblo de Israel, ¿sabéis lo que hacían, chicos? Para que entendáis por qué Dios los castigó. ¿Sabéis lo que hacían con los niños pequeños, con los bebés? ¿Sabéis lo que hacían? Que me da penita. Cogían a un bebé y hacían una estatua grande, con forma de becerro, de cabra grande, y estaba hueca por dentro, y ponían mucha leña dentro, y prendían fuego la leña, y el fuego ponía al rojo vivo, esa figura de cabra, de bestia. Y cuando estaba esa figura al rojo vivo, ponían a un bebé aquí. ¿Lo veis el bebé?
lo ponían el bebé así, ahí. Y esta imagen tenían los brazos que se movían, así. Entonces movían un mecanismo, cuando el bebé estaba aquí, lo movían y el bebé iba ¿a dónde? Al fuego. Y el bebé moría. Por eso aquí en Jeremías dice, ellos quemaban con fuego a sus hijos. Y Dios dice, pero si yo no les mandé eso, ni siquiera me vino al pensamiento. Pero ellos lo habían visto, ¿dónde? En los pueblos de alrededor. Los pueblos de alrededor de los judíos, ellos hacían esas cosas. Y ellos aprendieron, en lugar de confiar en la palabra de Dios, ellos confiaron en nosotros dioses. Oye, estos queman a sus bebés a otros dioses. Pues nosotros también lo vamos a hacer. ¿Eso está bien o está mal? Eso está mal y es triste, claro que es triste. Pero eso es para que lo entendáis, chicos. Como ellos dijeron a Dios, vamos a obedecer. Pero luego no obedecieron. Otra cosa que hay que saber. ¿Sabéis una de las maldiciones que ellos iban a tener? Dios, entre muchas de las maldiciones que dijo que iban a tener, es que comerían el fruto de su vientre. ¿Sabes lo que significa eso, Juan? Comerás el fruto de tu vientre. ¿Qué significa eso? Que se iban a comer a sus hijos. Vamos a buscar en Segunda de Reyes, porque quiero que entendáis bien esto, niños. Y yo sé que no os vais a asustar, porque luego en los móviles y en las tablets veis toda clase de tonterías, ¿verdad? Estáis curados de espanto, pero para que os toque un poco la fibra sensible. Segunda de Reyes, capítulo 6. Os voy a contar la historia de dos mamás. Mirad. Os voy a leer yo, chicos, mirad. No busquéis, si no vamos a perder más tiempo. Os leo yo, ¿vale? Segunda de Reyes, si lo queréis apuntar en la agenda y buscarlo luego esta tarde en casa. Segunda de Reyes, capítulo 6. El versículo 26. Pasando el rey de Israel por el muro, en esa época, ¿sabéis qué había pasado? Unos reyes de otros países habían rodeado la ciudad y había mucha hambre dentro de la ciudad. No había comida. Dice que pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, «Salve, rey, señor mío». Y él dijo, «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y le dijo el rey, «¿Qué tienes?». Ella respondió, «Esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío». Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella lo ha escondido a su hijo. Ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos, es decir, se indignó, se enfadó mucho y por eso rompió su ropa. Y pasó así por el muro y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. ¿Entendéis, chicos? Una mamá dijo, vamos a comernos a mi hijo, mañana nos comemos al tuyo. ¿Vale? Mataron al niño y se lo comieron. Al día siguiente tenían hambre, vamos a comernos hoy a tu niño. Y la otra mamá lo escondió. ¿Eso está bien? ¿Eso está bien o está mal? Está mal, hay que compartir a los niños, hay que comérselos, ¿a que sí? No, está mal. Pero para que veáis cómo el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo escogido por Dios, chicos, el pueblo que Dios había escogido se había extraviado, se había corrompido, se había estropeado. Por eso ellos se comieron a sus propios hijos. Yo, como vosotros no tenéis hijos, pero os voy a preguntar, ¿vosotros os comeríais a vuestros papás? ¿A que no? Un papá con un corazón, una mamá con un corazón conforme a Dios, jamás se comería a un hijo. Bueno, a veces, ¿sabéis cuando dicen los niños, ay, mira los niños qué bonitos, que dan ganas de comérselos? ¿A que sí? ¿Habéis escuchado eso cuando dicen a los papás? Ay, qué bonito, da ganas de comérselo. Pues a veces los papás, cuando los niños crecéis, nos arrepentimos de no haberos comido. Cuando os portáis mal, pensamos, me lo tenía que haber comido de verdad, así no me daría tanta guerra. Vale, un poquito más, chicos, vamos a seguir.
ellos se extraviaron, ellos hicieron malas cosas ante los ojos de Dios. En el templo de Dios solo podía estar Dios. El templo de Dios era un lugar muy importante y solo podía estar Dios. Pero el pueblo de Israel allí hicieron varias cosas. Entre ellas, había en el templo, en la entrada del templo, pusieron un ídolo, una imagen. La Biblia dice que no podemos adorar imágenes. No podemos hacer una imagen de un hombre o de una mujer o de un animal y arrodillarnos ante ella. Porque Dios no es una imagen. ¿Entendéis? Dios es espíritu. Por eso no se puede arrodillar ante ninguna imagen. Dice Isaías que no podemos coger un trozo de madera como este y de aquí sacar un Dios y con otra parte calentarme. Eso no es así. Es madera, no es Dios. Pero ellos tenían esos ídolos. 70 ancianos adoraban a reptiles y a bestias dentro del templo. También las mujeres endechaban a Tammuz. Tammuz era un dios pagano. ¿Sabéis lo que es endechar, chicos? Endechar. ¿Sabéis lo que es? Las mujeres endechaban. ¿Sabéis lo que es? Llorar por dinero. Había gente cuando se moría, no tenían familia. Entonces eso estaba muy mal visto, que nadie fuera a tu entierro. Entonces había personas que pagaban para que tú vayas a llorar. ¿Entendéis? Te pagaban por llorar. Te daban a lo mejor 50 euros y tú ibas... Eso es endechar. Entonces había estas mujeres lloraban por dinero dentro del templo. Y también 25 varones adoraban al sol en el atrio. El dios sol, ¿vale? Otro día explicaré sobre eso del dios sol. Chicos, ¿habéis visto cómo el pueblo de Israel se extravió? ¿Cómo se torció? ¿Lo habéis comprendido? Dios les dijo que no podían tener otros dioses. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios dio al pueblo de Israel en el monte? Vale, muy bien. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Vale? Eso es el primer mandamiento, ¿no? No tendrás otro Dios delante de mí. Pero ellos tenían otros dioses. El primer mandamiento era el más importante. Y ellos lo incumplieron. Incumplieron todos los mandamientos. Asesinato, robo, adulterio, homicidio, mentira, todos. Pero el más grave, apartarse de Dios. Ellos se apartaron de Dios. Y, muy importante, ¿quién es? Jesucristo. Ellos rechazaron a Jesucristo. Jesucristo en la Biblia estaba profetizado que tenía que venir el Mesías, el Salvador. En Isaías también aparece, ¿verdad? Que tenía que venir ese renuevo, ese hijo que Dios iba a enviar para salvar a su pueblo del pecado. Pero ellos rechazaron a Cristo. ¿Por qué rechazaron a Cristo? ¿Porque era feo? Cristo era feo. ¿Lo sabíais? Sí, era feo. ¿Sí? ¿Que era feo? Que era feo, lo digo yo. En Isaías capítulo 53 aparece que él no tenía hermosura. Dice, le veremos sin hermosura, sin atractivo. Es decir, no era un chico atractivo, no era como yo. Era feo como vosotros. No, es broma. Eso no importa, eso no importa. Lo rechazaron porque no era el rey que ellos esperaban, el Mesías. Era un Mesías que decía, ¿el qué? Arrepentíos de vuestros pecados. Era un Mesías que predicaba el qué? Arrepentimiento para salvación. Era un Mesías que a los judíos, a los fariseos, a los religiosos, les decía hipócritas, mentirosos. Entonces, ese no era un buen rey. Ellos querían un rey que les sacase de los romanos, de la presión de los romanos, de la tiranía de los romanos. Pero Cristo dijo, no, mi reino no es de este mundo, mi reino es de los cielos. Entonces, por eso no aceptaron a Jesucristo. ¿Y sabéis qué hicieron? Lo entregaron para ser asesinado. Jesucristo está ahí, ¿verdad? Cuando Jesucristo fue apresado, Poncio Pilato sacó dos presos. Uno Cristo y el otro ¿quién era?
Juan, ¿quién era el otro? Barrabás. Barrabás. ¿A quién suelto? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? Y todo el pueblo dijo... ¿Cómo? ¿A quién queréis que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? A Barrabás, ¿no? Soltó a Barrabás. ¿Por qué? ¿Os acordáis en el huerto de Edén? Dios dijo que podían comer de todo árbol, menos de uno. Es decir, Dios daba a escoger, ¿no? Podéis comer de todos, pero de uno no podéis comer. Podéis escoger, ¿no? Dios da a escoger todos los árboles buenos y uno malo. Es decir, todos los árboles para vida, pero si comes de este árbol, muerte, ¿no? Tú puedes escoger. De hecho, escogieron morir. Escogieron muerte, ¿sí o no? Claro. El pueblo de Israel, en Jeremías, dice que yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. ¿Y ellos qué escogieron? Camino de muerte. Dios dijo, yo soy Dios, no hay otro Dios. Yo por eso os he escogido. Isaías 43:10 dice, vosotros sois mi pueblo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis que yo soy Dios. ¿Vale? Pero ellos, ¿qué hicieron? Irse con otros dioses, a quemar niños a otros dioses, a arrodillarse delante de otros dioses. Es decir, no quisieron a Jehová. Y cuando pusieron a Cristo, un hombre que había hecho muchos milagros. ¿Cristo había hecho milagros? Sí. ¿Qué milagros? ¿Qué milagros hizo Cristo? Sanar a un leproso. Y a más, a muchos. Resucitar muertos. ¿Qué más? Caminar en el agua. ¿Qué más? Hizo muchos milagros, ¿no? Dio de comer a 5.000, curó ciegos, curó mancos, curó paralíticos. Cambiar el agua por vino, muy bien, Sara, muy bien. Cambiar el agua por vino. Muchos milagros. ¿Y los judíos vieron esos milagros? Sí. ¿Y los que dijeron, suelta a Barrabás? ¿Ellos habían visto los milagros de Cristo? Claro. ¿Sabían que era un hombre bueno o malo? Era un hombre bueno que había hecho muchos milagros. ¿Y quién era Barrabás? Un ladrón, ¿no? No dice que era un monje o un cura, ¿no? Ni un pastor. Era un hombre malo, ¿no? Malvado. ¿Y por qué escogieron soltar a Barrabás, a un hombre malo, en lugar de soltar a un hombre bueno como Cristo? ¿Por qué escogieron ellos eso? ¿Habéis pensado, chicos, en esto? Por su corazón, por su negro corazón. Cristo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está, ¿qué? Lejos de mí. Cristo, recitando unas palabras de los profetas, dijo, este pueblo de labios, sí, honra a Dios, pero el corazón está lejos de Dios. Por eso no conocieron al Hijo de Dios. Se tiene que conocer al Hijo de Dios por sus obras, ¿no? Por su corazón. Eso es muy importante, chicos. Lo que tengáis en el corazón da testimonio de lo que vosotros sois. Si de vuestro corazón solo salen malas cosas, vosotros no sois hijos de Dios. Pero si de tu corazón salen buenas cosas, tú eres hijo de Dios. ¿Entendéis? Es muy fácil. ¿Qué tienes en tu corazón? El pueblo judío tenía un corazón oscuro y negro. Vamos a leer juntos Mateo capítulo 27, versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estas palabras significan su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Es decir, nosotros somos los responsables de la muerte de Cristo. ¿Lo entendéis? ¿Lo entiendes, Juan? Ellos dijeron, nosotros somos los responsables. Su sangre sobre nosotros. Es decir, somos responsables de la muerte de Él. Pero no solo nosotros, sino nuestros hijos. Por eso los hijos fueron castigados. ¿Vosotros qué vais a escoger? ¿Árbol de la vida o árbol del bien y del mal? ¿Camino de vida o camino de muerte? ¿Vais a escoger a Barrabás o a Jesús? ¿Qué vais a escoger? Tenéis que escoger. No se puede escoger las dos cosas. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. ¿Entendéis?
Solo se puede tener un papá. ¿Aquí hay alguien que tenga dos papás o dos mamás? Hay un papá, ¿no? Solo hay un papá. Solo hay una mamá. No hay dos papás, dos mamás. ¿Vale? Tres, tampoco. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay. ¿Vais a obedecer la palabra de Dios? ¿Sí? Hay que escuchar muy bien y hay que hacer muy bien. Mira, ya para terminar esta hora, vamos a hablar un poquito más del castigo del pueblo de Israel. En Génesis capítulo 12, no lo vamos a buscar. En Génesis capítulo 12, cuando Dios llamó a Abraham, le prometió tres cosas. Dios a Abraham le prometió tres cosas. En primer lugar, le prometió una tierra. Una tierra, ¿vale? En segundo lugar, le prometió que sería una nación. Es decir, que serían un pueblo muy numeroso. Y en tercer lugar, Dios le prometió que sería bendición, es decir, que le iba a ir todo muy bien. De hecho, Abraham era un hombre muy rico. Era un hombre rico. ¿Hay aquí algún rico? ¿No? Pues Abraham era muy rico, multimillonario. Eso le prometió Dios. Una tierra, una nación y bendición. Pero cuando el pueblo de Israel se corrompió, se extravió, se estropeó, se dañó, se manchó, la tierra, ¿qué fue? Asolada. Se convirtió en un desierto. La nación, el pueblo de Israel, fue echado de esa tierra. Los romanos echaron a los judíos de la tierra de Israel. Por eso ya no vivían allí. Y la bendición se convirtió en, aquí dice, desenvainaré espada, es decir, muerte. Los judíos cuando iban a otros países eran asesinados. Aquí en España fueron asesinados muchos judíos. Y en España, en la Edad Media, en el año 1492, ¿qué pasó en el año 1492? Ese año fue el descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492. Ese mismo año, 300.000 judíos fueron echados de España, de Toledo, de Madrid, de muchos sitios donde vivían los judíos, principalmente en Toledo. En Toledo hay un barrio judío muy bonito. Cuando vayáis con vuestros papás, pedid que os lleven, ¿vale? Pero no hace mucho, durante 2000 años, escuchad bien, 2000 años el pueblo judío ha sido perseguido por todo el mundo y han sido asesinados. ¿Por qué? Porque ellos dijeron sobre Jesús, su sangre sea sobre nosotros. Ellos desobedecieron la palabra y ellos son los responsables de la muerte de Cristo. Por eso, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató a 6 millones de judíos en los campos de concentración. ¿Habéis aprendido esto alguna vez? 6 millones de judíos, mirad, ese es el número, 6 millones. Cada día morían 1000 personas, 1000 judíos en los campos de concentración. ¿Sabéis lo que son los campos de concentración? Cárceles. Eran cárceles para judíos, donde ellos trabajaban, donde hacían ropa, hacían armas, preparaban los carros de combate. Ellos hacían todo el trabajo duro de los alemanes. Y cuando una persona ya no valía para trabajar, ¿sabéis qué hacían? Si alguien se ponía enfermo, ¿sabéis qué pasaba? Si alguien no quería trabajar, ¿qué pasaba? 6 millones de judíos. ¿Entendéis? 6 millones. ¿Sabéis cuántos habitantes hay en Madrid? En Madrid hay alrededor de 3,5 millones de habitantes. En Madrid centro, Madrid. No, periferia, toda la comunidad de Madrid entera no. La comunidad entera yo creo que son 7 millones, por ahí. 7 millones, la comunidad entera de Madrid. 7 millones, ¿no? Pues imagínate que mueren todos, o casi todos. 6 millones. Esos son los judíos que murieron en la Segunda Guerra Mundial por Hitler. ¿Y eso por qué? Les quitaban las gafas, les quitaban los dientes, les quitaban el pelo, vendían el pelo humano. Y todo eso aparece en la Biblia. Que sería así. Bendición y maldición establecido según la palabra de Dios. Mirad.
¿Por qué? Juan, tú te podrás preguntar, ¿y eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que morir tantos millones de judíos? Deuteronomio 29, versículo 24. Mirad lo que dice. Más aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio por los judíos? Y la respuesta está en los siguientes versículos que vamos a leer juntos y vamos a terminar. Vamos a leer juntos Deuteronomio capítulo 29, versículo 25. Ops. Ahí. Vamos a leer juntos. No, ahora los chicos, que no han leído. Chicos, caballeritos. Vamos a leer juntos. Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concretó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les había dado. ¿Ves? Aquí lo dice. ¿Por qué? Por cuanto dejaron el pacto con Dios. Dios había hecho un pacto con ellos en el monte Sinaí, ¿no? Bendición, o sea, obediencia o desobediencia. Ellos que dijeron, vamos a obedecer. Pero luego desobedecieron, rompieron el trato, ¿no? Rompieron el trato. Y ellos fueron y sirvieron a otros dioses ajenos. ¿Qué os parecería si vuestro papá, vuestra mamá, estando vosotros delante, coge a otro niño, a otra niña que vosotros no conocéis y le dice, hijo mío, cariño mío, oh, pues mi niño, precioso, 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 y tú aquí al lado, ¿qué pensarías de tu mamá o tu papá? ¿Entendéis a lo que me refiero? ¿No? Tú estás ahí y viene tu mamá y coge a otro niño y le empieza a dar besos y abrazos, te quiero mucho, ¿tú qué sentirías? Mal, ¿no? Así, no, mal. Pues eso es lo que hacía el pueblo de Israel con otros dioses. Ellos querían a otros dioses. ¡Ay, Dios, dame otra cosa! ¡Ay, dioses! Pero no a Dios Jehová, sino a otros dioses. A cabras, a serpientes, a imágenes de madera. ¡Ay, por favor, Dios, por favor! Ya terminamos. ¿Entendéis? Dios, en Éxodo capítulo 20, dice que Dios es un Dios celoso. Como tú haces así, que tú te pondrías celoso, ¿no? Dios se pone celoso. Porque Dios quiere que le amemos a Él y solo a Él. Y si le amamos solo a Él, Él nos va a dar muchas cosas. Por eso hay que entender bien su palabra. ¿Vale, chicos? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Juan. Luigi, Roberto, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué relación hay conmigo? Hay dos versículos, Romanos capítulo 15, versículo 4 y 1 Corintios 10, versículo 11. ¿Cuál buscamos de ellos? Romanos, venga, vamos a buscar Romanos y terminamos y merendamos. Un poquito. Romanos, capítulo 15. Chicos, Romanos. Después de Hechos vienen Romanos. Carta de Pablo a los hermanos de la iglesia de Roma. Capítulo 15, versículo 4. Ahora van a leer las chicas. Romanos 15, versículo 4. Versículo 4. Chicas, ¿preparadas? Sí. 1, 2 y 3. Gracias. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Todas esas cosas que hemos visto es para que nosotros aprendamos. Y 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 dice, lo que les aconteció nos sirve como ejemplo. Es un ejemplo para nosotros. Lo que ha pasado con el pueblo de Israel es un ejemplo para mí. Ellos escogieron
Ellos fueron escogidos para tener la palabra de Dios, pero ellos desobedecieron la palabra de Dios y Dios los castigó. Y ese castigo es un ejemplo para mí. ¿Entendéis, chicos? ¿Entendéis? Es un ejemplo, es una enseñanza. Tenemos que aprender de esto, ¿vale? Ahora vamos a descansar un poquito y comenzaremos la segunda parte, ¿vale? ¿Vale? Vamos a descansar, vamos a orar. Oramos un 30 segundos y ya, ¿vale? Habéis escuchado muy bien. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, y te damos gracias porque tú nos has mostrado la historia de tu pueblo, esa historia en la que tú escogiste con un corazón amoroso de padre a Abraham, y tú diste tu bendición, Señor, a él y a su familia. Tú los guiaste con tu mano poderosa y con tu brazo extendido, los guiaste por el desierto, los guiaste por sendas de justicia, por amor de tu nombre, y tú llevaste a ese pueblo a la libertad, a la tierra de Canaán. Pero ellos desecharon tu palabra, desecharon tu sacrificio y tu amor, Señor, yéndose en pos de otros dioses. Por eso tú los has castigado durante 2000 años. Y estas cosas, Señor, nos tienen que servir a nosotros como ejemplo de cómo debemos vivir ante ti, ante tu palabra, obedeciéndote, Señor, con un corazón preparado y humilde, y sobre todo dándote siempre gracias por las obras que tú haces delante de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos sigas acompañando tu Espíritu en la siguiente hora, y oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.